ein vergessenes Tagebuch, ein in Spitze genähtes Geflüster und ein Geheimnis, das niemand finden sollte. Willkommen bei den klassischen Ermittlungen. Ich bin euer Gastgeber Henry. Ich würde gerne wissen, wer mit uns Rätsel löst. Hinterlasst einen Kommentar mit eurem Standort. Es ist immer eine Freude zu lesen, von wo aus du uns beobachtest. Danke, dass du hier bist. Lasst uns beginnen. El sol salió con toda la pompa teatral que cabría esperar de la mañana de la fiesta de verano de Santa Mildred. En el tranquilo pueblo de Farncombe-on-Wilde, los banderines ondeaban en las farolas, las tartas de mermelada se alineaban en las mesas de caballete, y señoras mayores con sombreros de paja contemplaban sus bizcochos con severo orgullo. El césped de la vicaría, recién cortado y rebosante de abejas, ya estaba salpicado de carpas, feligreses y el inevitable trasfondo de cotilleos que acompaña a cualquier reunión de pueblo que se precie. La señorita Marple, sentada con recato bajo una sombrilla con una taza de té suave y un abanico de encaje doblado en el regazo, lo observaba todo con tranquilo interés. Aunque ya tenía más de 80 años, seguía siendo perspicaz, sobre todo cuando se trataba de la locura humana, que, en su fuero interno, creía que florecía con mayor profusión en tales eventos. Cerca del puesto de mermelada, la señora Eliza Marlowe, antiguamente de Cheltenham y ahora la organizadora más enérgica de Farncombe, estaba enfrascada en una acalorada discusión con el señor Penfold, el empleado ferroviario jubilado, sobre si la mesa de baratijas podría justificadamente contener un juego de hueveras de porcelana con forma de cerdo. Lo importante es el encanto, Penfold, espetó la señora Marlowe. No lo práctico. Por otra parte, el joven Harold Tistleton, el aprendiz nervioso del vicario, permanecía de pie detrás de la tómbola, intentando sonreír a pesar de su desafortunada quemadura solar. Pero el verdadero centro de la reunión, como siempre, era la señora Leticia Calthorpe, la esposa del vicario, encantadora, impulsiva y poseedora de un carisma peculiar que atraía a la conversación incluso a los aldeanos más taciturnos. No la veían por ningún lado. Al principio, su ausencia apenas se notó. Se suponía que se había ido a buscar más limonada helada o que se había distraído organizando himnarios. Pero a medida que se acercaba el mediodía y su esposo, el reverendo Calthorpe, se mostraba visiblemente ansioso bajo su sombrero de paja, los murmullos comenzaron a extenderse por la fiesta. Probablemente esté en el jardín de la rectoría, dijo alguien, o descansando los pies en casa. No es una mujer joven. Quizás se enfermó. La fiesta continuó, comieron bollitos, sortearon boletos de rifa, pero un frío inconfundible se había instalado en la alegre reunión. Cuando un grupo de niños corrió a la vicaría, absortos en un juego de la mancha cerca de los rododendros, sus gritos de alegría se convirtieron rápidamente en un silencio sobresaltado. Una de ellas, la joven Molly Brewer, regresó agarrando algo que silenció incluso al espectador más hablador. Era un guante de encaje de señora, roto en la muñeca y ligeramente manchado con algo que podría haber sido mermelada o sangre. A las 2, la fiesta se había disuelto por completo. El reverendo Calthorpe, pálido y desorientado, permitió que el agente Denny lo acompañara al interior. La vicaría fue registrada de arriba a abajo. No encontraron a Leticia Calthorpe. Se esfumó, murmuró el señor Penfold, secándose la frente mientras conversaba con los demás ancianos bajo la sombra del castaño. Ni una huella, ni una nota, nada. La señorita Marple permaneció sentada en su sitio al borde del césped, sorbiendo el té, ahora tibio. Entrecerró los ojos ligeramente al oír mencionar el guante desaparecido. ¡Qué curioso!, murmuró. Un guante de encaje roto. Lo dejaron donde los niños pudieran encontrarlo. Y recuerdo que Letitia siempre llevaba un diario, tejido con un encaje intrincado en la portada, un regalo de su hermana de brujas. Qué raro que no lo mencionan. Ella no dijo nada más. La señorita Marple nunca lo hizo en esta etapa. En cambio, mientras la multitud bullía especulando y la policía acordonó el sendero del jardín, se levantó en silencio, plegando su sombrilla con refinada elegancia. Con un suave clic, la cerró. Se dirigió lentamente hacia la vicaría vacía,
recorriendo las habitaciones con la mirada no en busca de huellas dactilares, sino de patrones, de silencio, de costumbre, de la naturaleza humana. El diario de encaje, si aún estuviera en la casa, le diría más que cualquier cuaderno de policía. Pero no lo leería allí, no a la vista de todos, no mientras los ojos la observaban y los nervios le temblaban. No, lo guardaría en su baúl. No he leído nada todavía. Si alguien estaba dispuesto a asustar o silenciar a la señora Calthorpe por su contenido, entonces la señorita Marple lo sabía mejor que nadie. Casi con toda seguridad volverían a actuar. A la mañana siguiente, Farncombe se había convertido en un pueblo de susurros. Las contraventanas se abrieron con cautela. El carnicero repartía paquetes con menos palabras de lo habitual. En la oficina de correos, la señora Nettleton se negaba a mirar a los ojos a nadie que preguntara por la fiesta. Y la vicaría, normalmente un centro de amable hospitalidad, ahora permanecía sumida en un silencio incómodo, como si las paredes mismas temieran respirar. La desaparición de Letitia Calthorpe había perturbado mucho más que la rutina de la vida en el pueblo. Había despertado algo más profundo. Una sensación colectiva de intrusión, de algo extraño que irrumpía en su plácido mundo. Al fin y al cabo, las mujeres como Letitia no desaparecen sin más. Ella había cuidado las flores del altar y escrito notas de agradecimiento por cada lata de galletas de mantequilla recibidas. Pertenecía a Farncombe tan firmemente como la hiedra que se enroscaba alrededor del campanario de la iglesia. La policía, tal como era, no tenía mucho que ofrecer. El inspector Cray, llamado desde la cercana Stamp, pasó la mañana interrogando a los feligreses en el modesto salón de la vicaría. Era un joven de frente lisa y con un aire de carrera que aún buscaba destacar. Hizo las preguntas adecuadas, horarios, vestimenta, visitas, pero escuchó con la rapidez distante de alguien acostumbrado a robos y accidentes menores, no a las complejidades de la esposa de un clérigo desaparecido. Visto por última vez cerca de la mesa de limonada a las 11:40 en punto, declaró en un momento dado, consultando sus notas. Llevaba una sombrilla y guantes de encaje. Habló con la señora Marlowe, saludó con la cabeza al señor Penfold, y luego, nada. La señorita Marple, invitada cortés pero distraídamente al salón de la vicaría para su relato, estaba sentada con las manos cruzadas sobre el regazo y la mirada perdida por la sala. Sus respuestas fueron breves, pronunciadas con una voz amable que a menudo hacía que la gente la subestimara. Parecía distraída, sí, pero no asustada. Sin embargo, noté una leve mancha en el dobladillo de su vestido. El inspector Cray garabateó el detalle con aire de complacer a una anciana. A la señorita Marple no le importó. Lo prefería así. Afuera, la plaza del pueblo albergaba su propia especie de investigación. Pequeños grupos de personas se reunían con la excusa de hacer recados o trabajar en el jardín, en voz baja y con la mirada fija. La señora Marlowe, siempre en el epicentro, se había transformado en una fuente de información tan potente que incluso los aldeanos más distantes se acercaban a sus rosales para charlar tranquilamente. Le dije a Letitia la semana pasada, les confesó al señor Penfold y a la señorita Armich, la organista, que no me gustaba el aspecto de esa nueva criada. Siempre revoloteando con la cabeza gacha. Extranjera, creo. Es galesa, corrigió la señorita Armich con suavidad. La señora Marlowe resopló. Exactamente. Las teorías florecieron como dientes de león en primavera. Algunos susurraban que Letitia simplemente se había escapado, aunque no se sabía con certeza dónde ni con quién. Otros sugerían que se había caído en el viejo pozo detrás de la rectoría, a pesar de haber estado sellado durante años. Algunos murmuraban cosas más oscuras. Deudas, desgracia, venganza. La mente humana, podada por el aburrimiento y alimentada por chismes, desarrolla cosas retorcidas. Fue durante una de estas conversaciones junto al jardín cuando la señorita Marple se topó con algo de lo más peculiar. Tras su habitual paseo matutino por los setos y el cementerio inferior, se detuvo junto a la puerta de la vicaría, aparentemente para admirar una hermosa mata de delfines. Pero su verdadero propósito estaba más adelante.
Ayer había notado que la ventana del estudio del reverendo Calthorpe daba al césped donde se había celebrado la fiesta. Y esta mañana vio lo que esperaba. Las cortinas del estudio estaban corridas. No del todo, pero tampoco lo suficiente como para que se considerara un descuido. Solo una brizna de oscuridad entre los pliegues, como si alguien las hubiera corrido apresuradamente y luego hubiera cambiado de opinión. La señorita Marple había conocido a suficientes vicarios en su época como para entender una cosa. Cuando un clérigo corre las cortinas a media mañana, algo le pesa. Continuó por el camino y giró, como por capricho, hacia el callejón detrás de la vicaría. Allí, sus ojos se posaron en una segunda rareza. Un par de guantes de jardinería, más pequeños que los de un hombre, y desde luego no los de Letitia, yacían medio ocultos bajo un laurel. La señorita Marple se agachó, apartó unas hojas y cogió una. El guante olía ligeramente a jabón de lavanda y tierra. Pero lo más importante era que su tela llevaba una inicial bordada con hilo rosa pálido, M. Lo sostuvo por un momento más y luego lo colocó delicadamente en su bolsillo. Cuando la señorita Marple regresó a su cabaña en el otro extremo del pueblo, no tomó inmediatamente su tetera, aunque solía hacerlo después de un paseo. En cambio, abrió el cajón de su escritorio, sacó una llave pequeña y abrió el baúl de madera a los pies de su cama. En el interior se encontraba el diario de encaje. Lo había recuperado discretamente del tocador de Letitia la noche anterior, mientras el reverendo Calthorpe, aturdido y con los ojos enrojecidos, hablaba en voz baja con el inspector Cray en la sala. La portada del diario era realmente exquisita, encaje belga sobre lino color crema, cosido con minuciosa precisión. Pero las páginas interiores eran aún más fascinantes. No por lo que dijeron, sino por lo que no hicieron. Letitia solo había escrito unas pocas entradas en las últimas 3 semanas. Notas breves, crípticas y casi apresuradas. Referencias a los susurros y a la visita de la señora S. Una página, fechada 5 días antes, simplemente decía: M lo sabe. Debo encontrar la segunda carta antes del martes. Que Dios nos ayude si aparece. La señorita Marple leyó la línea 2 veces antes de cerrar el diario y volver a cerrar el baúl. Pasó el resto del día arreglando dalias en su jardín delantero y declinando cortésmente la visita de la señora Nettleton, que había venido con el pretexto de entregar hilos de bordar, pero estaba claramente más interesada en su opinión sobre los acontecimientos. Al anochecer, la plaza del pueblo se había calmado. Solo el leve crujido de una puerta o un ladrido lejano rompían la quietud. Y en algún lugar, tras uno de los pulcros setos o salones cerrados, alguien recordaba el guante de encaje que habían plantado, intencionadamente. La señorita Marple estaba segura, para que un niño lo encontrara. Una actuación destinada a distraer. Para ocultar que algo mucho más deliberado, mucho más siniestro, había ocurrido justo al otro lado de los rododendros. Letitia Calthorpe no se había alejado simplemente. Y la carta, cualquiera que fuese su contenido, no estaba destinada a ser encontrada. No, a menos que alguien como la señorita Marple estuviera mirando. Poco después de la campana del Ángelus del mediodía, la señorita Marple, después de haber cuidado su rosal con su habitual tranquila determinación, recibió una visita. El golpe fue vacilante, demasiado leve para ser de la señora Marlove y demasiado puntual para ser del chico del carnicero. Al abrir, encontró al reverendo Calthorpe de pie en el escalón de entrada, con el sombrero en la mano y los ojos enrojecidos por la fatiga. Llevaba el cuello clerical torcido y los puños de las mangas temblaban levemente, como si sus manos no hubieran dejado de temblar desde el día de la fiesta. Señorita Marple, dijo en un susurro, ¿puedo molestarla unos minutos de su tiempo? Ella asintió amablemente y lo condujo a la sala de estar, donde el té ya estaba preparándose. Claro, reverendo. Estaba a punto de sentarme. Quizás un poco de manzanilla nos siente bien. Aceptó la taza con la gratitud indiferente de quien está demasiado agobiado para las bromas. Durante un largo rato no dijo nada, conformándose con sentarse en el borde del sillón tapizado de chintz y rozar el borde de la taza con el dedo. No me atrevo a volver al estudio, dijo al fin.
La bufanda de Letitia sigue colgada detrás de la puerta. La vi ayer y casi me desmayo. La señorita Marple, sentada frente a nosotros con su habitual gentil atención, simplemente inclinó la cabeza. «No estás aquí para hablar de bufandas», dijo en voz baja. «¿Verdad?» El vicario emitió una risa seca y sin alegría. «No, no lo soy». Hizo otra pausa, como si las palabras que le esperaban le resultara traicioneras. «Señorita Marple, ¿puedo pedirle su confianza? No es oficial. No, vinculante. Pero como amiga de Letitia. Y una persona que considero mucho más perspicaz que la mayoría». «Puedes», dijo ella, juntando las manos sobre su regazo. Se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Creo que Letitia tenía miedo. No solo la semana pasada ni la anterior, sino durante meses. Lo disimuló bien, siempre lo hacía, pero conozco a mi esposa. Algo la había inquietado. Al principio pensé que era la presión habitual de las fiestas y los comités de la iglesia, pero luego empezó a recibir cartas. «Anónimo». El vicario asintió lentamente. Al principio, eran inofensivos. Fragmentos de las Escrituras. Versos escritos por manos desconocidas, siempre sin firmar, siempre doblados con cuidado y colocados en lugares insólitos, debajo de su almohada, entre las páginas de su himnario, una vez incluso dentro de una lata de galletas de jengibre que guardaba en la despensa. Las cejas de la señorita Marple se levantaron, pero no dijo nada. Citaron mucho los salmos, continuó Caltorpe, pero no de forma reconfortante. Pasajes sobre el juicio, pecados ocultos, la ira de Dios. Letitia se rió. Dijo que probablemente era una broma o algún alma descarriada de alguna de las parroquias anteriores. Pero pude verlo en ella. Estaba perturbada. ¿Se lo dijiste a la policía? No, admitió. Pensé, tontamente, que se me pasaría. Entonces, una noche, la encontré llorando sobre una carta que había quemado antes de que pudiera leerla. Me dijo que se refería a algo anterior a nuestro matrimonio, algo que había enterrado hacía tiempo. No quiso decir nada más. ¿Tenía enemigos? El vicario vaciló. No, dijo, pero amigos con buena memoria. Y una hermana con, digamos, un don para incomodar a la gente. La señorita Marple bebió un sorbo de té. Señora Séptima Stilwell. Él levantó la vista, sobresaltado. Sí. ¿Cómo? Causó una gran impresión en el recital de órgano de Navidad del año pasado. Le encantan los perfumes franceses y las discusiones. Llegó de Bath 2 días antes de la fiesta. Creo que Letitia le pidió que viniera para apoyarla, o para protegerla, aunque nunca lo dijo en voz alta. La señorita Marple miró por la ventana durante un momento y observó un par de golondrinas revoloteando sobre la lejana torre de la iglesia. «Y ahora Letitia se ha ido», susurró el vicario. «Ha desaparecido, sin avisar ni dar explicaciones. Es como si la tierra se hubiera abierto y se la hubiera llevado». La señorita Marple se levantó en silencio y volvió a llenar la tetera, con movimientos pausados. «Cuando alguien desaparece, el reverendo», dijo con dulzura, «rara vez se lo traga la tierra. Son las personas». Se estremeció ante eso. El tipo de estremecimiento que no proviene del desacuerdo, sino del reconocimiento. Dejó que el silencio persistiera antes de colocar la olla nueva entre ellos. «Mencionaste las Escrituras. El juicio. El pecado oculto. Me pregunto, entonces, ¿crees que las cartas eran para advertirla? ¿O para silenciarla?» El vicario cerró los ojos. «Me lo he preguntado 1000 veces desde el sábado. Y no sé qué me asusta más». Mientras se marchaba, rechazando las galletas y caminando con el paso rígido de alguien que lleva mucho más de lo que su cuerpo puede soportar, la señorita Marple lo vio desaparecer por el camino de grava antes de regresar a su escritorio. Ella abrió su baúl una vez más. El diario de encaje todavía estaba dentro, intacto. Volvió de nuevo a la entrada que había plagado sus pensamientos. Me lo sabe. Debo encontrar la segunda carta antes del martes. Que Dios nos ayude si aparece. Martes. Eso fue mañana. Y las iniciales M.
¿Podría ser la misteriosa criada a la que la señora Marlowe había difamado con tanta vehemencia? ¿O la señora Stillwell, cuyo temperamento bien podría inspirar advertencias en clave? ¿O podría referirse a algo completamente distinto? En ese mismo momento, en otra parte del pueblo, la joven Molly Brewer, la del descubrimiento del guante roto, estaba sentada con las piernas cruzadas debajo de un peral, hurgando en un trozo de tierra detrás del muro de piedra del jardín de la vicaría. Había regresado, contra las instrucciones de su madre, con la esperanza de encontrar otro tesoro. Y había encontrado algo. Ni una carta, un pañuelo con bordes de encaje, arrugado y ligeramente manchado con manchas de color óxido. Y cosido en una esquina, tan pequeño que podría haber pasado desapercibido, había un delicado bordado de un monograma. SS. Molly, sin comprender su importancia, lo dobló y lo guardó en el bolsillo de su abrigo. Se lo mostraría a su amiga Ginny mañana. Y hasta entonces, Farncombe Wilde seguiría tejiendo teorías, chismes y finales imaginarios. Pero la señorita Marple, sentada en su silla junto a la ventana con una taza de té refrescándose en su mano, sabía una cosa con certeza. Cualquiera que haya sido lo que le pasó a Letitia Calthorpe, ya había comenzado mucho antes de la fiesta. Y antes de que terminara el martes, algo más profundo, saldría a la superficie. La mañana siguiente amaneció con una extraña quietud en Farncombe Wilde. La plaza del pueblo, habitualmente animada con el traqueteo de los carros de leche y los recados, salpicados de chismes, parecía suspendida en un silencio demasiado absoluto para ser accidental. La gente se movía con forzada alegría, mirando a menudo hacia la vicaría como si esperara que se moviera una cortina o que se abriera una puerta para ofrecer una solución. No lo hizo. Dentro de su cabaña cubierta de hiedra, la señorita Marple removía sus gachas pensativamente, tras haber pasado la madrugada revisando de nuevo una curiosa entrada del diario de Letitia. Había empezado a sospechar que la utilidad del diario no residía en su elocuencia, sino en sus lagunas, fechas omitidas, entradas que empezaban y terminaban bruscamente, palabras tachadas a toda prisa. Letitia había escrito como si estuviera bajo presión, optando por no registrar todo lo que sabía, sino más bien lo que temía que se descubriera. Llamaron a la puerta. Era Molly Brewer, sonrojada por la emoción de una niña que guarda un secreto demasiado grande para guardar. Señorita Marple dijo apresuradamente, «Encontré algo más. Ayer, detrás del peral donde conseguí el guante». La señorita Marple sonrió amablemente y abrió la puerta más ampliamente. «Pasa, querida. No es un buen día para andar con ceremonias. Tráelo aquí». La chica desenvolvió la tela del bolsillo de su abrigo, un pañuelo de fino algodón blanco, con el borde de encaje ligeramente amarillento por el tiempo. Pero la mirada de la señorita Marple se fijó de inmediato en el pequeño y ornamentado monograma en una esquina. «SS. ¿Puedo quedarme con esto por ahora, Molly?» La chica asintió solemnemente. «Pensé que quizá pertenecía a la señora Calthorpe, o a alguien que se la llevó». La señorita Marple no respondió de inmediato. Le dio las gracias a Molly con un caramelo de menta y la despidió para ir a la escuela. Luego regresó a su escritorio, con el pañuelo cuidadosamente colocado delante. SS Séptimo Stillwell, la hermana mayor de Leticia. Y, como recordaba la señorita Marple, una mujer de considerable talento dramático y una lengua impredecible. Durante mucho tiempo había generado malestar en cada pueblo que visitaba, llegando generalmente con 2 baúles de encaje belga, una botella de algo con un ligero olor a medicina y la firme convicción de que su brújula moral supera a la de la mayoría de los obispos. Una mujer así no dejaba caer pañuelos sin cuidado. La señorita Marple se ató el cardigan, cogió su bolso y se dirigió a la vicaría. No caminaba con paso rápido, su ritmo había disminuido con los años, pero sus ojos no se perdían nada. Observó al señor Penfold hablando en voz baja con la señora Marlowe en la frutería, y al joven Harold Tistleton entrando en la iglesia con una prisa un tanto culpable. Dio la casualidad de que Séptima Stillwell estaba sentada en el banco delantero de la vicaría, mirando fijamente a lo lejos como si el espectáculo del dolor rural la aburriera. La señorita Marple se acercó lentamente.
Señorita Stillwell dijo, ¿puedo molestarla un momento para conversar? Creo que se le ha caído algo. Séptima giró la cabeza. Las líneas de su boca eran afiladas y no sonreían. No suelo dejar caer las cosas, señorita Marple. ¿Qué ocurre? La mujer mayor le extiende el pañuelo. Suyo, creo. Lo encontró tras el muro de la vicaría la joven Mally Brewer. Los ojos de Séptima se desviaron hacia abajo. No hizo ningún movimiento para tomarlo. Nunca lo había visto antes. La señorita Marple inclinó la cabeza suavemente. Y, sin embargo, las iniciales parecen inconfundibles. Una pausa. Entonces, Séptima se levantó, sacudiéndose el polvo imaginario de la falda. Tengo muchos pañuelos. Algunos con monograma, otros sin él. Si un niño encuentra uno en el jardín, no puedo responder cómo llegó allí. Quizás Letitia lo tomó prestado. A menudo lo hacía, a pesar de mis objeciones. Su voz era frágil, cuidadosamente defensiva. Pero la señorita Marple notó el temblor de sus dedos al hablar, el leve abrir y cerrar, como si alguien reprimiera el impulso de arrebatarle algo. Lleva ya unos días en Farncombe, dijo la señorita Marple con suavidad. ¿Ha notado a alguien con un comportamiento inusual? O quizás a alguien que mostrará especial interés en las idas y venidas de Letitia. El séptimo dudó. Diría que Harold, el cura, siempre rondaba más de lo debido. Demasiadas charlas. Demasiado rubor. Letitia no era tonta, claro, pero era generosa con quienes no lo merecían. La señorita Marple Logardo. ¿Y la criada? Séptima resopló. Esa chica, malhumorada y astuta. Se hace llamar Mary o Margaret según el día. Letitia la contrató en enero. Le advertí entonces, nunca confíes en una chica que cambie de nombre tan fácilmente. La señorita Marple asintió levemente y se giró para marcharse. Una cosa se había vuelto cada vez más evidente. Letitia vivía en una casa llena de tensión. Un cura con un afecto nervioso, una criada con un pasado misterioso, una hermana con un juicio agudo y algo que ocultar. Y alguien, en algún momento, había dejado un pañuelo bordado tras el muro del jardín de la vicaría. Pero había más. Esa tarde, la señorita Marple hizo otra visita tranquila a la vicaría, esta vez para pedir hablar con Mary, o Margaret, la criada en cuestión. La muchacha la encontró en el pasillo trasero, con las manos juntas y la mirada baja. «Ha venido a preguntar por la señora Calthorpe», dijo sin que se lo pidiera. «Todos lo hacen. La policía. El vicario. Ahora usted». La señorita Marple la miró con dulzura. «¿Estabas en el jardín esa mañana?» «No». La chica dudó. «Un poco. Traje una jarra de limonada a la fiesta. La señora Calthorpe me pidió que trajera algo del estudio, pero luego volvió a salir. Cuando regresé, ya no estaba. Parecía preocupada». Sí, dijo la chica rápidamente. Preocupada. Miró a su alrededor como si pensara que alguien la estuviera observando. La señorita Marple hizo una pausa y luego preguntó con su voz más tranquila. «Su verdadero nombre es Margaret, ¿no es así?» La criada parpadeó. «Sí, Margaret Lowe. Ya has usado a Mary antes». Ella se sonrojó, pero se mantuvo firme. «Mi madre me llamaba Mary. Prefiero Margaret. Pensé que aquí no importaría». No, le aseguró la señorita Marple. «Pero tengo curiosidad. ¿Vio algo inusual esa mañana? ¿Quizás una visita?» La niña dudó y luego asintió débilmente. «Había un hombre. No sé quién era. Lo vi desde la ventana del rellano, acercándose por la puerta trasera. Pensé que era alguien de la fiesta. Llevaba una gorra y un abrigo oscuro. No se quedó mucho tiempo. Quizás 10 minutos. ¿Le mencionaste esto al inspector?» Margaret negó con la cabeza. No estaba segura de si lo había imaginado. La señorita Marple se marchó poco después. Sus pensamientos no se dirigían solo a las cartas y los pañuelos, sino a aquella visitante, desaparecida 10 minutos después, detrás de la vicaría, al mismo tiempo que una mujer desaparecía sin dejar rastro. 10 minutos fueron tiempo suficiente para que la verdad desapareciera, o se ocultara. Mientras el sol se ponía sobre Farncombe-on-Wilde,
La señorita Marple regresó a casa con su chalé bien ajustado sobre los hombros. Junto al fuego, hizo una lista, no de nombres, sino de patrones. M. de Margaret. S. de Septima Stilwell. H. de Harold Tistleton. Un guant roto. Una carta desaparecida. Y la última frase de la entrada del diario. Dios nos ayude si sale a la superficie. La pregunta ya no era qué había pasado con Letitia Calthorpe. La pregunta ahora era, ¿qué sabía ella para que alguien quisiera que se fuera? ¿Y quién en este tranquilo pueblo tendría más que perder si se leyera la verdad en voz alta? El aire matutino estaba húmedo, con un ligero aroma a hierba cortada y a lluvia inminente, cuando la señorita Marple entró en el sendero que conducía a la iglesia de Santa Mildred. El martes había llegado silencioso, sin grandes alardes y sin ceremonias y, sin embargo, vibraba con la sutil tensión de un reloj invisible que marcaba el tic-tac tras los muros del pueblo. Cruzó el césped, saludando con la cabeza a la señora Nettleton, que cortaba las flores marchitas de sus fucsias con mucha más intensidad de la necesaria. La gente de Farncombe había aprendido a parecer ocupada en tiempos de incertidumbre. Daba la impresión de control. Pero la señorita Marple sabía que no era así. El movimiento rara vez significaba progreso. Llegó a la iglesia justo cuando Harold Tistleton salía de la sacristía, aferrado a un libro encuadernado en cuero y parpadeando nervioso a la luz de la mañana. Se sobresaltó un poco al verla. Señorita Marple, no esperaba tener visitas hoy. Ella le ofreció su sonrisa más amable. Tampoco esperaba visitarlo, señor Tistleton, pero algo en el día me animó a visitarlo. Disfruto tanto de la tranquilidad de la iglesia cuando está vacía. ¿A usted no? Harold cambió de peso. Sí. Bueno, la tranquilidad que ofrece. Sin duda. Había algo inquieto en él esta mañana, más allá de su torpeza habitual. Llevaba el cuello torcido y sus manos rondaban el libro como si se resistieran a soltarlo. ¿Ese es el libro de contabilidad parroquial?, preguntó casualmente. Miró el libro que tenía en sus brazos como si lo notara por primera vez. Ah, sí. Estaba revisando los registros de bautismo. Había una discrepancia. Las discrepancias son curiosas, dijo la señorita Marple con suavidad. A menudo conducen a verdades inesperadas. Ladeó ligeramente la cabeza. ¿Me acompaña, señor Tistleton? Solo un pequeño paseo por el cementerio. El aire fresco me ayuda a despejar los pensamientos. Dudó, luego asintió, deslizando el libro de contabilidad bajo el brazo. Al pasar junto a los tejos y las lápidas desgastadas por el tiempo, la señorita Marple lo observó atentamente. Harold tenía el aspecto de alguien que llevaba algo más que libros y obligaciones. Dime, dijo en voz baja, ¿conoces desde hace mucho tiempo a Letitia Calthorpe? Él asintió. Desde mi llegada la primavera pasada. Siempre fue amable. Atenta. Lo suficientemente considerado como para confiar en ti. Harold se sonrojó. No se confesó exactamente, pero hizo preguntas. Sobre doctrina. Sobre perdón. Sobre lo que una persona podría hacer para expiar algo que hizo hace mucho tiempo. La señorita Marple asintió, como si no hubiera oído nada fuera de lo común. Y habló de alguien más durante esas conversaciones. Hubo una pausa. Entonces, en voz muy baja, Harold dijo, preguntó sobre el secreto de confesión. Pero somos anglicanos. No es formal, ¿sabe? No es vinculante. La señorita Marple no dijo nada y esperó. Me dio un sobre, admitió, con la voz apenas susurrando. El viernes pasado. Dijo que si le pasaba algo antes del martes, te lo llevaría. La señorita Marple se detuvo. ¿A mí? Asintió, sacando un sobre arrugado del interior de su abrigo. Estaba doblado 2 veces y no tenía nada escrito en el exterior, solo una leve marca donde lo habían cerrado los dedos. Ella dijo que sabrías qué hacer. La señorita Marple lo tomó con cuidado y lo guardó en su bolso sin mirar dentro. ¿No lo leíste? Harold negó con la cabeza, con los ojos muy abiertos. Lo pensé, pero no pude. Había algo en ello que me parecía sagrado. Se separaron frente a la puerta del cementerio. Harold regresó a la rectoría con una postura algo más erguida,
y la señorita Marple se dirigió a casa por el estrecho sendero detrás de la vicaría. La carta pesaba más de lo debido en su bolso, como si ya supiera que tenía consecuencias. Una vez dentro de su salón, corrió las cortinas y encendió una pequeña lámpara de lectura a pesar de la luz de la mañana. Abrió el sobre y sacó una sola hoja de papel. La letra era de Letitia, firme, ligeramente inclinada hacia la izquierda. La leyó 2 veces antes de volver a doblarla. El contenido fue breve pero devastador. Letitia había escrito sobre un secreto, uno que no le correspondía revelar, pero que temía que pudiera destruir vidas si se dejaba encontrar. Habló de una carta que había encontrado una vez. Una carta antigua, escondida en el forro de una Biblia antigua heredada de la familia Stillwell. No estaba dirigida a ella. Ni siquiera era para ella. Pero revelaba algo terrible, algo que vinculaba a su hermana Séptima con un incidente ocurrido en Bath años atrás, relacionado con la muerte de una joven y la repentina desaparición de un cura cuyo nombre se había ocultado cuidadosamente de los registros públicos. Letitia sospechaba desde hacía tiempo que el pasado había empezado a aflorar. Alguien se había enterado de que ella lo sabía. Las cartas, esas amenazas veladas, habían empezado a llegar poco después de la última visita de Séptima. Temía que la carta original aún estuviera en la casa o, peor aún, que alguien más la hubiera encontrado. La señorita Marple se reclinó en su silla y sus dedos descansaron ligeramente sobre el papel doblado. Las piezas empezaban a moverse. Letitia tenía conocimiento, un conocimiento peligroso. Y alguien más sabía que lo poseía. Pero había otra línea en la nota que impactó profundamente a la señorita Marple. Ya no sé si Séptima está tratando de protegerme o silenciarme. La ambigüedad del asunto decía mucho. Se levantó y se dirigió a la estantería. Entre las filas de libros de tapa dura desgastados, se encontraba un delgado volumen encuadernado en cuero, de esos que se usan para los registros de invitados o ceremonias. Lo había encontrado en una subasta de una iglesia en Norfolk. Entre sus páginas, comenzó a esbozar una cronología. Letitia descubre la carta. Fecha incierta. Séptima llega a Farncombe 2 días antes de la fiesta. Aparecen notas anónimas, quizás más largas. La fiesta. Letitia desaparece. Margaret ve a un hombre en el jardín trasero. Un guante, un pañuelo, una carta escondida. Y ahora, esto, una confesión, nunca enviada, dirigida no a la policía ni a su marido, sino a la señorita Marple. Solo había una cosa por hacer. A media tarde, volvió a llamar a la vicaría. Esta vez, pidió ver a Séptima a solas. La hermana mayor estaba en el salón, bebiendo té con toda la satisfacción de una mujer convencida de haber superado otra tormenta. La señorita Marple se sentó frente a ella, sacó el pañuelo doblado de su bolso y lo colocó cuidadosamente sobre la mesa entre ellas. Me pregunto, dijo suavemente, si has cambiado de opinión. La Séptima entrecerró los ojos. Te lo dije, no es mío. Nunca dije que fuera tuyo, respondió la señorita Marple, aún con tono suave. Pero quien lo dejó caer conocía bien el jardín. Sabía moverse por él sin ser visto. Sabía dejar algo lo suficientemente visible para distraer, pero sin revelarlo. Hubo una pausa. Entonces Séptima dijo, con repentina brusquedad, ¿qué quiere de mí, señorita Marple? Una historia, dijo simplemente. Una historia real. Sobre una joven de Bath. Sobre una carta escondida en una Biblia. Sobre lo que hiciste, o no hiciste, para asegurar que tu apellido permaneciera intachable. Séptima se levantó bruscamente, con su taza vibrando en el platillo. No tienes derecho, no coincidió la señorita Marple. Pero Letitia sí. Y dicho esto, colocó el diario de encajes sobre la mesa, al lado del pañuelo. Séptima lo miró largo y duro y por primera vez desde su llegada, no dijo nada en absoluto. El viento había cambiado al anochecer, trayendo consigo un viento más cortante que rozaba los setos y agitaba las ortigas en los senderos del pueblo. En la vicaría, el crepúsculo se filtraba lentamente por los rincones del salón, proyectando largas sombras sobre la alfombra donde la señorita Marple y Séptima Stillwell permanecían sentadas en un silencio que comenzaba a cuajar.
El diario de encaje y el pañuelo bordado yacían entre ellos como reliquias en un altar olvidado. Silenciosos, condenatorios, imposibles de ignorar. La postura de Séptima permaneció rígida, con los hombros firmes como si se enfrentara a una tormenta que esperaba desde hacía tiempo. La taza de té que había sostenido con tanta confianza ahora permanecía intacta en la mesa auxiliar, con el líquido en su interior frío y olvidado. Por fin, exhaló secamente, no exactamente un suspiro, sino más bien la respiración de alguien cansado de contener la respiración. Letitia no tenía derecho a leer esa carta, dijo. Su voz era baja y tensa. No era suya. No era para ella. La señorita Marple no respondió. Hacía tiempo que comprendía que el silencio a menudo revelaba más que la presión. Lo encontré hace años, continuó Séptima, escondido tras el forro de la vieja Biblia de viajes de papá. Yo lo mantuve oculto. Pensé que se había perdido durante nuestra mudanza a Devon, pero entonces Letitia mencionó haber visto el nombre, y lo supe. Debió haberlo encontrado de nuevo. O al menos lo recordó lo suficiente como para buscarlo. Ella juntó sus manos fuertemente sobre su regazo. Nunca dijo nada directamente, pero dio pistas. Preguntó sobre Bas, sobre aquellos años. Sus preguntas se volvieron más directas. Le dije que parara, que dejara el pasado donde pertenecía. La señorita Marple permaneció sentada muy quieta. Y ella lo hizo. No, Letitia, no. Era testaruda, con esa dulzura suya. Creía que podía arreglar las cosas. Limpiar algo demasiado deteriorado para limpiarlo. Siguió un largo silencio, roto solo por el crujido de las tablas del suelo. En algún lugar de la vicaría, un reloj empezó a dar los 15 minutos. La señorita Marple, cruzando las manos sobre el bolso, habló por fin. La chica de Bath. ¿Quién era? Séptima no respondió de inmediato. Se llamaba Eleanor. Eleanor Bracknell. Cantaba en el coro. Trabajaba en una sombrerería. Joven. Solitaria. Ella se involucró con un hombre que debería haberlo pensado mejor. El cura, dijo la señorita Marple con suavidad. La mirada de Séptima era firme. Sí, era intelligent, ambicioso, de buen hablar. Y cuando las cosas se complicaron, desapareció. Silenciosamente. La iglesia lo apaciguó. Mi padre estaba furioso. Dijo que marcharía con su familia. Hizo que Eleanor fuera enviada lejos. ¿Y la carta? Algo desesperado. Del cura, disculpándose. Confesándose todo. Lo encontré meses después. Pero mi padre me prohibió mencionarlo. Había de ser quemado. Olvidado. La señorita Marple arqueó una ceja. Pero no lo quemó. La boca de Séptima se torció con amargura. Creía que sí. Pero quizá lo guardé. Ya no lo recuerdo. A veces me pregunto si lo guardé para proteger a Eleanor. O para protegerme a mí misma. El peso de viejos pecados presionaba como niebla contra las ventanas. Afuera, un pájaro solitario graznó y volvió a callar. La señorita Marple respiró hondo y su voz fue suave como el humo de una vela. ¿Y qué pasa con Eleanor Bracknell? Séptima miró sus manos. Murió. Departó. Sola. Nadie reclamó a la niña. Fue enterrada con su apellido de soltera. Sin lápida. Sin servicio religioso. Allí estaba. El meollo del asunto. El descubrimiento silencioso que Letitia Caltorpe había hecho. El conocimiento que había empezado a moldear su inquietud. Su preocupación. Sus preguntas susurradas en los márgenes de un diario de encaje. No solo un escándalo, sino una tragedia. ¿Y usted creyó que Letitia quería exponerlo? Preguntó la señorita Marple. Se había vuelto impredecible. Le preguntaba a Margaret sobre las actas de bautismo. Había empezado a hablar con Harold, ese pequeño y sincero cura, como si se preparara para transmitirle algo. Pensé que podría ir a ver al obispo. Pensé que lo arruinaría todo. La señorita Marple asintió levemente con tristeza. ¿La confrontamos? No, dijo Séptima, con la voz repentinamente temblorosa. Pero intenté asustarla. Las notas. El guante. Cosas pequeñas. Pensé que si creía que alguien más la observaba, se detendría. Dejaste el pañuelo.
Séptima dudó. Sí, detrás del muro. Pero le juro, señorita Marple, que nunca quise hacerle daño. No me la llevé. No sé a dónde ha ido. Por primera vez, su voz se quebró y su agudeza se disolvió en algo frágil. La señorita Marple se inclinó sobre la mesa y puso suavemente una mano sobre la suya. Le creo, señorita Stillwell. Pero puede que alguien más se haya aprovechado de sus juegos. La anciana dejó caer los hombros. ¿Crees que alguien más estaba mirando? Creo que alguien más tenía más que perder que tú. Abandonó la vicaría poco después, con la confesión agobiada en sus pensamientos, pero lejos de resolver el asunto. La séptima Stillwell albergaba un secreto. Había intentado controlar la narrativa, suprimir una verdad dolorosa. Pero sus métodos habían abierto la puerta a algo más oscuro. Porque Letitia Calthorpe había desaparecido. Y séptima culpable de distracción, de silencio, de cobardía moral no le parecía a la señorita Marple una mujer capaz de violencia física ni de maquinaciones elaboradas. No. Alguien más había aprovechado la confusión. Alguien que sabía dónde estaría Letitia. Alguien que quería algo oculto para siempre. En casa, la señorita Marple encendió una única lámpara en la sala de estar y recuperó su creciente conjunto de notas. Ahora tenía 3 nombres en su círculo íntimo de interés. Séptima Stillwell, guardiana de la vergüenza familiar. Margaret Lowe, la criada que había visto al hombre en el jardín. Harold Tistleton, el joven cura, destinatario de la última carta de Letitia. Cada uno tenía acceso. Cada uno tenía un motivo. Pero otra posibilidad rondaba en su mente. ¿Y si Letitia hubiera tomado cartas en el asunto? ¿Qué pasaría si, al darse cuenta del peso del secreto que guardaba, hubiera decidido desaparecer, voluntariamente? La señorita Marple frunció el ceño. No era propio de ella. Letitia no era de dramatismo. Pero había algo en esa entrada de diario que aún no se había asimilado fácilmente. M lo sabe. Había supuesto que se llamaba Margaret. Pero ¿y si la M representa algo más? Marian. Mark. ¿Señor Penfold? La señorita Marple meneó la cabeza. Un suave golpe en la puerta principal la sacó de su ensoñación. Era el reverendo Calthorpe, pálido y sin dormir. Acabo de recordar algo, dijo. Puede que no sea nada, pero se trata de una carta que Letitia envió el día antes de la fiesta. Insistió en ir ella misma al buzón rojo de Garden Lane, aunque llovía. La señorita Marple se enderezó. ¿Sabes a quién iba dirigido? Él dudó. No, pero había escrito el nombre en un trozo de papel. Lo encontré esta noche dentro de su libro de oraciones. Se lo entregó. Un solo nombre, escrito con la pulcra letra de Letitia. Eleanor Bracknell. La señorita Marple se quedó mirando el papel. Pero Eleanor está muerta, murmuró. El vicario asintió lentamente. Justo eso. Letitia Devious Soberlo. Lo que significa que no le escribía a la madre. Miró a la señorita Marple y la confusión se hizo más profunda en sus ojos. Ella le estaba escribiendo al niño. La señorita Marple permaneció sentada sola en la tranquilidad de su sala de estar mucho después de que el reverendo Calthorpe se marchara. El nombre de Eleanor Bracknell brillaba tenuemente en el trozo de papel junto al fuego moribundo. Parpadea a la luz de la lámpara como un susurro que había esperado demasiado tiempo para ser pronunciado. Letitia Calthorpe había echado una carta dirigida a un hombre que sabía que pertenecía a la fallecida. Pero Letitia, siempre precisa y deliberada, no se había equivocado. La señorita Marple estaba segura de ello. Si le había escrito a Eleanor Bracknell, lo había hecho con intención, no para contactar a la madre, sino a la niña. ¿Pero quién era el niño? Ningún apellido, ninguna ubicación, ninguna pista más allá del oscuro pasado que Séptima Stillwell finalmente había revelado. La señorita Marple pensó en los libros parroquiales. Los registros de nacimiento y bautismo que Harold Tistleton había mencionado. Si Letitia los había estado revisando poco antes de su desaparición, debía de haber algo en esas entradas que esperaba confirmar. Algo que quería conectar. Y quizás alguien. A la mañana siguiente, salió de su cabaña más temprano de lo habitual, con paso firme a pesar de la fina niebla que flotaba en el aire.
El camino a Santa Mildred brillaba tenuemente con el rocío, y la campana de la iglesia aún no había sonado para maitines. Encontró a Harold Tistleton en la sacristía, sentado en el estrecho escritorio de roble debajo de la vidriera, con los ojos rojos por la falta de sueño y las manos cruzadas sobre el registro parroquial abierto. Él la miró un poco sobresaltado, pero no sorprendido. Pensé que podría venir. La señorita Marple sonrió suavemente. Entonces pensamos lo mismo, señor Tistleton. Ella se quitó los guantes y tomó asiento a su lado. Letitia vino aquí buscando algo, ¿no? Él asintió. Pidió ver las entradas bautismales de 1929 a 1932. Dijo que buscaba una página perdida. En ese momento supuse que se refería a una entrada mal archivada o a un nombre duplicado. Pero creo que estaba siendo más literal de lo que me di cuenta. ¿Puedo verlos?, preguntó la señorita Marple. Harold giró el registro hacia ella y hojeó con cuidado las páginas descoloridas, recorriendo con el dedo las pulcras líneas escritas a mano. Bautizos, nombres de las madres, ocupaciones de los padres, fechas y firmas. Todo tan común y corriente, y sin embargo, la señorita Marple sabía que, en algún lugar de esas líneas comunes, yacía una vida que había sido borrada deliberadamente, o al menos, renombrada. Ella lo detuvo a mitad de 1931. Allí, encajada entre dos páginas crujientes, había una hoja suelta, vieja, amarillenta y arrugada, como si la hubieran tocado demasiadas veces. La señorita Marple se inclinó. Nombre del niño, Marion Eleanor B. Fecha de bautismo, 12 de marzo de 1931. Nombre de la madre. E. Bracknell. Nombre del padre. Notas. Madre fallecida. El niño quedó al cuidado de C. y M. Penfold. La señorita Marple golpeó suavemente el borde del papel. Señor Penfold, dijo en voz alta. Por supuesto. Harold parecía confundido. El oficinista jubilado. La señorita Marple asintió silenciosamente. Cyril Penfold y su difunta esposa Margaret no tuvieron hijos. Pero recuerdo que acogieron a una sobrina o prima. Tenía unos 10 años cuando llegaron a Farncombe. Era una niña tranquila. Solía sentarse junto a la señora Penfold durante el servicio religioso con las manos apretadas en el regazo. Pero esa niña, dijo Harold lentamente. Si ese es su acta de bautismo, y Letitia la encontró, debió de darse cuenta de en que se había convertido la niña. La señorita Marple cerró el libro de contabilidad con cuidado. En efecto, y la niña ya no es una niña. Se levantó lentamente. Sus pensamientos ya se desarrollaban en líneas nítidas y deliberadas. Hay algo más que debo confirmar, señor Tistleton. Pero gracias. Ha sido de gran ayuda. Salió de la iglesia inmediatamente y se dirigió, no a su casa, sino hacia el callejón detrás de la plaza del mercado, donde el señor Penfold ahora residía solo en la estrecha casa de ladrillo con el ventanal lleno de pisapapeles. Abrió la puerta con su chaleco y sus zapatillas habituales, y parpadeó tras unas gafas gruesas. «Señorita Marple, ¿sucede algo?» «En absoluto», señor Penfold dijo amablemente. «Aunque me gustaría preguntarle por su sobrina». Frunció el ceño. «¿Umi?» «Ah, ¿te refieres a Edith?» «Bueno, técnicamente no es mi sobrina, ¿sabes? Solo una niña que necesitaba un hogar. Margaret la acogió. Siempre fue muy bondadosa». Edith, repitió la señorita Marple. Edith Blunt, su nombre completo actual. Se casó y se mudó hace unos años. Pero me visita de vez en cuando. Me envía tarjetas. Muy buena conmigo. ¿Y antes de casarse? ¿Qué nombre tenía? El señor Penfold se encogió de hombros vagamente. Penfold, supongo. Aunque recuerdo que Margaret dijo una vez que tenía un apellido diferente de pequeña. Alguna historia incómoda sobre una madre biológica y una adopción por la iglesia. Nunca pregunté. No era asunto mío. Pero Margaret lo habría sabido. Ah, sí. Tenía todos los papeles en algún sitio. Pero se destruyeron en la gotera del ático hace años. Nunca los volvieron a colocar. La señorita Marple sonrió suavemente. Espero que perdone mi curiosidad, señor Penfold. Pero la madre de Edith se llamaba Eleanor, ¿por casualidad?
Él frunció el ceño, pensativo. Podría haberlo sido. Sí, ahora que lo mencionas. Recuerdo que Margaret dijo una vez que la madre de la niña se llamaba Eleanor. Murió trágicamente, creo. En el parto. La señorita Marple le dio las gracias y se despidió, con el corazón latiendo más rápido. Los hilos empezaban a anudarse. Marion Eleanor B. Más tarde Edith Penfold. Ahora Edith Blunt. Una niña nacida de Eleanor Bracknell, acogida por una amable pareja, criada en una silenciosa ignorancia del escándalo que ensombrecía el nombre de su madre y del padre que había desaparecido de los registros. Y Leticia se enteró. Quizás contactó a Edith haciéndose pasar por un amigo de la familia o un viejo conocido de la parroquia. Quizás le dijo demasiado. O le envió una carta demasiado simple. La señorita Marple regresó a casa y abrió su baúl una vez más. El diario de encaje seguía donde lo había dejado, y pasó a las últimas páginas. Había una entrada que había hojeado antes, pero ahora sonaba con un tono diferente. Tiene la mirada de su madre. El mismo apretón de manos nervioso. Si no actúo, nadie lo hará. La verdad no debe seguirla. Es inocente. No es una advertencia. Es una resolución. Letitia no había tenido intención de exponer a Edith. Ella había querido protegerla. Pero alguien más, alguien que había interceptado esa carta o se había enterado de las indagaciones de Letitia, no había compartido ese motivo. Y si Edith Blunt había visitado Farncombe recientemente, quizás en silencio, en privado, sin llamar la atención, era posible que alguien la hubiera visto. Margaret Lowe, quizás. O el séptimo. O, la señorita Marple hizo una pausa. Había habido un nombre demasiado silencioso en todo esto. Una figura que se movía por el pueblo, revoloteando de oreja a oreja con especulaciones, insertándose en cada narrativa. Señora Elijah Marlowe. Organizador de fiestas. Guardián de llaves. Kismorio. Y ex compañera de escuela de Margaret Penfold. De repente, la señorita Marple vio algo que antes no había visto. Si la señora Marlowe hubiera reconocido a Edith quizás en la fiesta, o incluso por la conversación de Letitia, eso explicaría su nerviosismo, su afán por controlar los chismes. ¿Y si hubiera sabido la verdad desde el principio? Entonces tal vez los rumores con Letitia ni siquiera habían comenzado. Quizás Letitia simplemente se había topado con ellos. Y fue silenciada antes de poder deshacer lo que otros habían trabajado tan duro para enterrar. Al caer la tarde, las nubes que se cernían sobre Farncombe comenzaron a descender, amenazando lluvia. Un silencio se apoderó de los callejones, de esos que no transmiten calma, sino expectación. Las conversaciones se acallaron, las puertas permanecieron cerradas más tiempo de lo habitual y el cartero hizo su ronda con paso acelerado. La señorita Marple estaba sentada frente a su pequeña chimenea, con el diario de encaje en el regazo y su labor de punto intacta en la cesta a su lado. Su mente repasaba cada hilo, convergiendo ahora en una única y delicada verdad. Letitia Calthorpe había descubierto la identidad de la hija de Eleanor Bracknell, ahora Edith Blunt, y había tendido la mano, no para revelar un escándalo, sino para protegerla. Su diario no reflejaba malicia ni vanidad, sino preocupación, incluso culpa. Pero alguien había estado observando. Alguien que temía lo que Letitia pudiera hacer con lo que sabía. La señorita Marple volvió la mirada hacia la ventana, donde la luz grisácea del día comenzaba a desvanecerse. Al otro lado del verde, tenues figuras se movían tras las cortinas, como sombras en un teatro de marionetas. Entre ellas, una ventana atraía su mirada una y otra vez. El salón de la señora Eliza Marlowe, con sus cortinas de terciopelo amarillo y tapetes de encaje. Eliza se había integrado a la perfección en cada aspecto de la vida del pueblo. Bollos, comités, puestos de flores, incluso gestionando las listas de invitados y la distribución de los alimentos. Una mujer así lo notaba todo. Y quizá, el día de la fiesta, se había fijado demasiado. A las 5:30, la señorita Marple se puso su chal de lana suave y cruzó el prado. El aire se había vuelto más intenso con el aroma metálico de la lluvia. Cuando llamó a la puerta de la señora Marlowe, ésta se abrió casi al instante.
Señorita Marple, dijo Eliza arqueando una ceja. ¡Qué bonito! Pase, por favor. Su voz era alegre, pero su sonrisa era tensa. La señorita Marple entró. No me quedaré mucho tiempo. Solo fue una idea pasajera que no pude apartar del todo. Oh. Eliza la acompañó a la sala de estar, donde el mismo jarrón de lirios artificiales permanecía intacto desde Pascua. Una bandeja de té reposaba sobre la mesa, 2 tazas, ambas vacías, como si Eliza acabara de tomar el té con una invitada que nunca había estado allí. Estaba pensando en ese día, dijo la señorita Marple, acomodándose en un sillón floreado. La fiesta, ya sabe, cómo se desarrolló todo. Eliza sirvió más té, con movimientos rápidos. Sí, menuda, China. Pobre Leticia, desapareciendo así. Aunque sigo pensando que quizás se perdió y sufrió un desmayo. No estaba tan robusta como aparentaba. La señorita Marple esbozó una pequeña sonrisa. O quizás dijo con suavidad: alguien quería que pensáramos eso. Eliza hizo una pausa, con la taza de té a medio camino hacia sus labios. Disculpe. Siempre me ha parecido curioso, continuó la señorita Marple, con un tono tan ligero como si hablara de mermelada de ruibarbo, que el guante lo encontrara una niña. Lo dejaron al descubierto, con la cantidad justa de encaje roto a la vista. Parecía tan preparado. Eliza dejó la taza con un suave tintineo. Bueno, debes admitirlo, los niños encuentran las cosas más inesperadas. En efecto, pero solo si los han colocado donde los niños suelen deambular. Detrás de los rododendros. Junto al peral. Dejó que las palabras flotaran por un momento. Lugares que usted mismo asignó durante los preparativos de la fiesta. No estoy seguro de entender. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. Eliza dijo en voz baja: ¿sabías que Edith Blunt estaba aquí? La viste en la fiesta. Quizás solo de lejos, quizás sin palabras. Pero la reconociste. Tiene los ojos de su madre. El color desapareció ligeramente del rostro de Eliza. ¿Qué demonios estás sugiriendo? Que la recordabas, dijo la señorita Marple con calma. La conocías de joven, ¿verdad? Eres amiga de Margaret Penfold. Conocidos. Why assistest al funeral de Eleanor Bracknell? Discretamente. Después le dijiste a alguien, creo, que era una historia con moraleja. Eliza miró hacia la ventana. Sus dedos de repente estaban muy quietos en el dobladillo de su blusa. Leticia contactó a Edith, continuó la señorita Marple. Pero alguien interceptó la carta. O adivinó lo que intentaba hacer. Alguien que recordaba la desgracia. El escándalo. Alguien que temía lo que sucedería si se descubre la verdad sobre el hijo de Eleanor. La voz de Eliza, cuando llegó, era apenas audible. Ella no tenía ningún derecho. Leticia, todos, dijo Eliza, poniéndose de pie, con la compostura quebrada. Eleanor, ese hombre. Septima, toda la familia. Enterraron a la niña por vergüenza, y luego Letitia creyó que podía destaparlo como si se tratara de ropa vieja. La señorita Marple permaneció sentada. ¿Y tenías miedo de lo que le haría a Edith? Temía lo que esto le haría al pueblo, espetó Eliza. A la iglesia. ¿Crees que Farncombe podría soportar un escándalo así? ¿Después de tantos años? Esa chica ya tiene una vida. Un marido. Visita a su hijo. ¿De qué serviría revelar que su madre era lo que era? Y entonces te enfrentaste a Letitia. Las manos de Eliza temblaban mientras alisaba su falda. No quiso escuchar. Dijo que la chica tenía derecho a saber. Que protegerla no era mejor que mentir. Discutimos. Dijo que ya había enviado la carta. Que se reuniría con Edith si venía de visita. Estaba tan segura de que hacía lo correcto. La señorita Marple dejó escapar un suspiro. Y pensaste que podrías asustarla y hacerla callar. Eliza apartó la mirada. Dejé el guante. Fue teatral, sí, pero inofensivo. Solo una distracción. Pensé que si sentía que alguien la observaba, se lo pensaría 2 veces. Pero Leticia no se asustaba fácilmente. No, susurró Eliza. No lo hizo. La señorita Marple se levantó y recuperó con cuidado su bolso. Eliza, ¿la viste salir de la fiesta ese día? Hubo una larga pausa.
Luego, un silencioso asentimiento. Salió por la puerta lateral. Se dirigió al jardín de la rectoría. No sé con quién se encontraba. ¿No es Edith? No. Edith ya se había ido. Solo se detuvo media hora, en silencio, para dejar una nota. La vi alejarse con su hijito. Letitia nunca lo supo. La voz de la señorita Marple bajó. Entonces alguien más se encontró con Letitia en el jardín. Los ojos de Eliza se llenaron de lágrimas y, por primera vez, sus manos se agarraron al respaldo de una silla para estabilizarse. No la maté, dijo. Lo juro. Solo quería asustarla. No sabía que se encontraría con alguien. La señorita Marple asintió una vez, lentamente. Te creo, Eliza. Pero había alguien más en ese jardín. Alguien en quien Letitia confiaba. Salió de la casa en silencio, adentrándose en el aire húmedo justo cuando empezaban a caer las primeras gotas de lluvia. De regreso a su salón, abrió el diario una vez más y se dirigió a la penúltima entrada. Dice que la niña estará protegida, pero me preocupa que la promesa sea solo un disfraz. Hay alguien más observando. Una sombra en el jardín. Si no se sabe nada de mí, alguien debe preguntar la pregunta correcta, no a dónde fui, sino quién me esperó. La señorita Marple cerró el diario. Ahora sabía quién era Edith. Ahora sabía lo que Eliza había hecho y lo que no había hecho. Y tenía una persona más con quien hablar antes de que la verdad saliera completamente a la luz. Porque aún estaba la figura en el jardín. Un hombre con un abrigo oscuro. Y solo quedó una persona que lo vio y se quedó callada. Hasta ahora. La lluvia llegó con silenciosa persistencia durante la noche, tamborileando suavemente sobre los tejados de pizarra de Farncombe y empapando los parterres hasta que las caléndulas inclinaron sus pesadas cabezas. Por la mañana, el pueblo estaba cubierto por un velo de niebla, como si también contuviera la respiración. La señorita Marple se levantó antes del amanecer, con el diario aún sobre la mesita de noche junto a su sillón, sus últimas anotaciones grabadas en su mente como filigranas en papel viejo. Letitia lo sabía. Había tenido miedo, no de una persona, sino de un patrón, una presencia, una sombra en el jardín. Y solo había una persona que había visto esa sombra. Margaret Lowe. La criada había estado callada desde la fiesta. Llamada, pero no desprevenida. Había visto al hombre del abrigo oscuro cruzar la puerta trasera cuando nadie más la observaba. La señorita Marple sospechaba que Margaret había visto más de lo que admitía, y que no había hablado antes por miedo. No de la policía, pero de reconocimiento. A media mañana, la lluvia había amainado hasta convertirse en una fina llovizna. La señorita Marple salió con su paraguas, con pasos pausados y serenos, de regreso a la vicaría. Dentro, el aire estaba impregnado del aroma a lana húmeda y alte del día anterior. Harold Tistleton abrió la puerta principal, con un aspecto aún más demacrado que antes, con los ojos ensombrecidos. No creo que el vicario reciba visitas esta mañana, dijo disculpándose. En realidad, he venido a ver a Margaret, respondió la señorita Marple con firmeza. Solo unos minutos. Es importante. Harold dudó un momento y asintió. Está en la cocina. Lou Aviser. Un momento después, Margaret apareció en el pasillo, con las manos entrelazadas delante del delantal y el rostro indescifrable. La señorita Marple señaló hacia el pasillo trasero. «¿Podemos caminar un poquito?» Margaret asintió levemente y la condujo hacia la puerta de servicio que daba al jardín trasero, donde el camino de piedra serpenteaba entre rosales empapados y rododendros bajo los cuales se había encontrado el guante. Caminaron en silencio hasta llegar a la esquina donde el seto daba paso a una abertura en el viejo muro de ladrillo. Margaret se detuvo allí, con los brazos cruzados para protegerse del frío. «Pasó por aquí», dijo sin que se lo pidieran. La señorita Marple asintió. Lo vio con claridad. No, solo el abrigo. ¿Y cómo se movía? No parecía que alguien se hubiera perdido. Letitia sabía que él venía. Creo que sí. Estaba esperando junto a la puerta de la cocina. Recuerdo que miró su reloj. Llevaba su bufanda azul, la de los cascabeles en los extremos. La señorita Marple también lo recordaba. El que encontraron colgado detrás de la puerta del estudio del vicario.
¿Oíste lo que dijeron? Margaret negó con la cabeza. Me quedé dentro, pero miré por la ventana de la despensa. Le dio algo. Una carpeta o un sobre. Ella lo abrió y retrocedió como si le hubieran dado una bofetada. La señorita Marple se quedó sin aliento. ¿Sabe quién era? La mirada de la niña se dirigió a los árboles envueltos en la niebla. Luego, tras una larga pausa, dijo en voz baja, era el señor Tistleton. La señorita Marple se quedó muy quieta. ¿Estás seguro? Margaret Sinchio. Antes no lo sabía, pero lo he pensado una y otra vez. El abrigo que lleva, el de lana marrón con el desgarrón cerca del puño. Lo volví a ver al día siguiente, cuando estaba en el estudio. Eso es lo que recuerdo ahora. El puño. La señorita Marple no dijo nada durante un largo rato. La niebla los envolvía. ¿Qué pasó después de que Letitia vio lo que había dentro? No dijo nada. Simplemente se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia el sendero del huerto. Pensé que se había ido a sentar sola. Pero cuando los demás no pudieron encontrarla más tarde, supe que algo había pasado. La voz de Margaret ahora temblaba. Quería hablar. Pero él es un cura. Se supone que es amable. Bueno, y Letitia confiaba en él. La señorita Marple puso una mano suave sobre la manga de la niña. A veces, dijo en voz baja, la apariencia de bondad es el disfraz más peligroso de todos. Margaret no respondió. Solo miró hacia los árboles del huerto. De regreso a su cabaña, la señorita Marple se sentó una vez más en su escritorio. Sus pensamientos se movían con silenciosa precisión. Harold Thistleton, el cura pensativo, de mejillas quemadas por el sol y manos temblorosas. El que había aceptado las confidencias de Leticia, el que había mantenido su carta sellada, el que tenía acceso a la sacristía, a los libros de contabilidad, a los archivos. ¿Quién habrá visto la entrada original del bautismo? ¿Y quién tenía motivos no solo para proteger a la iglesia, sino para protegerse a sí mismo? ¿Y si hubiera sabido la verdad mucho antes que Letitia? ¿Y si hubiera descubierto que él mismo era hijo de Eleanor Bracknell? ¿Qué pasaría si el hombre que ahora leía oraciones y ofrecía consuelo desde el púlpito hubiera construido toda su identidad sobre un secreto enterrado con un nombre falso y un padre ausente? La señorita Marple se levantó y se acercó al baúl una vez más, sacó el diario y lo abrió por las primeras entradas. Allí, con una letra cuidadosa y reflexiva, Letitia había escrito, al principio nunca lo sospeché. Se parecía tanto a Michael. Los mismos ojos, la misma elevación de barbilla. Me sobresaltó ese reconocimiento. Y entonces lo supe sin lugar a dudas. Nunca debe decírselo a menos que él mismo lo busque. Pero me temo que ya lo sabe. Miguel. Letitia había escrito el nombre solo una vez. No había estado en el registro de bautismo. Pero estaba la carta original, la del párroco desaparecido. Michael Renly. Un nombre que había sido discretamente borrado de las listas parroquiales de Bath. Un hombre que había sido protegido, incluso cuando una niña murió en la vergüenza y un niño se quedó sin nombre. Y ahora ese niño se había convertido en un hombre. Harold Thistleton. Quizás había encontrado la carta hacía mucho tiempo. Quizás la había reconstruido a partir de susurros y silencios, de miradas cautelosas y leves parecidos. Quizás Letitia lo había confirmado. O lo había confrontado. El corazón de la señorita Marple se sintió pesado al comprender. Ya no creía que Harold hubiera querido hacerle daño. No de verdad. Pero ahora sospechaba que la desaparición de Letitia había sido un momento de pánico, quizá incluso un accidente. Una confrontación que había ido demasiado lejos. Una revelación demasiado profunda para que Harold la aceptara. Y después, había tomado una decisión. Para cubrir. Silenciar. Para preservar la imagen que había construido. Solo había una manera de saberlo con certeza. Esa tarde, al caer de nuevo la noche sobre el pueblo, la señorita Marple regresó a la iglesia. El interior brillaba con el último destello de la luz de las velas, y Harold estaba cerrando la caja de la colecta cuando ella entró. Señorita Marple dijo sobresaltado. ¿Sucede algo? Ella dio un paso adelante con una suavidad que desmentía su propósito.
Creo que ya sabe por qué estoy aquí, señor Tistleton. Él se quedó muy quieto. Se trata del jardín, dijo. Él no dijo nada. Fuiste tú a quien conoció. Le mostraste algo para lo que no estaba preparada. Una carta, quizás. O un nombre. Algo que le hizo comprender lo que tú ya habías adivinado. Sus labios se separaron y luego se cerraron. Se vio reflejada en ti, dijo la señorita Marple con dulzura. Quería protegerte, pero malinterpretaste su silencio. Pensabas que se lo contaría a todo el mundo. Y, presa del pánico, algo sucedió. Las manos de Harold temblaban. Dijo que tenía derecho a saberlo. Que debería estar orgullosa. Pero no lo estaba. No lo estoy. He trabajado demasiado para ser alguien más. Y entonces, no quise, se interrumpió. Solo intent detenerla. La agarré del brazo. Tropezó. Se golpeó la cabeza contra el borde de piedra junto al rosal. Un silencio más profundo que cualquier sermón se instaló en la nave. Entré en pánico, susurró. La enterré bajo el viejo cobertizo de herramientas. Nadie va allí. Pensé que confesaría algún día. Pero pasaron los días y la señorita Marple asintió una vez. Llamaré al inspector Cray, dijo en voz baja. Y con eso, ella dio un paso atrás bajo la lluvia. La verdad finalmente expuesta, sus raíces profundas en el dolor y el silencio. Leticia había intentado proteger al niño de un pasado vergonzoso. Pero el pasado había hablado de todos modos, en susurros a través del encaje, en pasos a través de los jardines, en el silencio final de alguien que había visto demasiado y había elegido la misericordia. Llovió la mañana en que encontraron el cuerpo de Letitia Calthorpe. Bajo las tablas podridas del viejo cobertizo de herramientas, tras el jardín de la vicaría, donde los rododendros aún se aferran tercamente a sus pétalos empapados, los guardias se movían con cuidado entre el barro y las ruinas. El descubrimiento no fue dramático. No hubo ningún arrebato de emoción entre los reunidos. Solo el susurro de una respiración colectiva, tan reverente como cualquier himno cantado bajo las bóvedas de piedra de Santa Mildred. La señorita Marple no asistió al descubrimiento. Ya había dado testimonio de la verdad. En cambio, se sentó en su salón junto al fuego, con las manos cruzadas sobre el regazo, el diario de encaje por fin cerrado y reposando bajo un fino pañuelo de seda. Afuera, el callejón relucía con charcos. Adentro, todo estaba en silencio. El inspector Cray había llegado justo después del amanecer. Su expresión era sombría, con un matiz de incredulidad. Había escuchado a Harold Tistleton, pálido y con la mirada hundida, confesar lo sucedido en el jardín, el enfrentamiento, la caída, los momentos que pasaron del pánico al encubrimiento. El inspector, aunque conmocionado, lo manejó con serena precisión. Harold fue escoltado sin esposas. No hubo necesidad. No opuso resistencia. No pidió clemencia. La señorita Marple lo había visto partir desde su ventana, notando la suave inclinación de sus hombros y la forma en que apartaba la mirada de los aldeanos reunidos. Al final, no fue la culpa ni la justicia lo que lo obligó a hablar. Había sido ella. Ella no lo había acusado con ira. No había ofrecido una condena justa. Ella simplemente había nombrado lo que ya había en su corazón. Y ahora, el pueblo avanzó con cautela. El funeral de Letitia se celebró 3 días después. La iglesia estaba llena. Rosas blancas en el altar, la suave música de órgano tarareando en voz baja. El reverendo Calthorpe, visiblemente más delgado pero sereno, leyó las oraciones con una voz que solo tembló una vez, en la palabra paz. Eliza Marlove se sentó en el segundo banco, con las manos enguantadas y los ojos secos. Séptima Stilwell no asistió. Se había marchado discretamente la mañana después de que se supiera la verdad, regresando a Bath con solo una breve nota para su cuñado. Margaret Lowe estaba de pie al fondo, sola. Fue la señorita Marple quien notó cómo mantenía la mano cerca del cuello durante todo el servicio, frotándose distraídamente el lugar donde antes colgaba una pequeña cruz. La había usado a menudo antes de la fiesta. Ya no estaba. La señorita Marple se preguntó si también lo habían dejado en el jardín,
Tal vez lo habían dejado caer durante ese terrible momento o lo habían dejado a un lado con alguna silenciosa promesa de no olvidarlo jamás. Después del funeral, se escucharon conversaciones en voz baja mientras tomaban el té en el salón de la iglesia, pero se apagaron rápidamente. Nadie quería detenerse demasiado en lo que se había descubierto. Era más fácil, más seguro, hablar de otras cosas. El estado de la exposición de rosas. El clima. El desafortunado retraso en la reparación del tejado de la parroquia. El nombre de Leticia corría por aquellos pasillos como incienso, suave, fragante, pero destinado a disiparse. La señorita Marple se quedó solo un momento. Luego, mientras los demás se dispersaron, salió y cruzó el prado. Encontró a Edith Blunt esperándola bajo el castaño, con las manos fuertemente entrelazadas frente a ella y los ojos ensombrecidos por algo más profundo que la confusión. «¿Recibió usted una carta?», dijo la señorita Marple con suavidad. «Edith Asensio». Llegó al día siguiente de la fiesta. No supe qué pensar. Lo leí 3 veces antes de entenderlo. ¿Se lo enseñas a alguien? No. Solo mi esposo. Dijo que debía ser un error. Pero yo lo sabía. Sabía que no. Lo presentía. La señorita Marple se sentó a su lado en el banco, cruzando cuidadosamente las manos sobre su bolso. Letitia solo quería darte la opción, saber o no saber. La voz de Edith estaba ronca. No sé qué hacer con él. ¿De qué me sirve ahora? La señorita Marple miró hacia la vicaría, ahora nuevamente en silencio, con las contraventanas cerradas. A veces, dijo en voz baja, la verdad no está hecha para cambiar el mundo. Solo para resolverlo. Edith no respondió. Simplemente asintió y permanecieron en silencio un rato, hasta que el viento agitó las ramas de los árboles y los últimos invitados al funeral desaparecieron de la vista. A la mañana siguiente, la señorita Marple escribió una carta propia. Era breve, dirigida al obispo de Stam, solicitando que la renuncia de Harold Tistleton se tratará con dignidad y que se enviará en su lugar a un cura de carácter más afable. Alguien que atendiera no solo los ritos de la iglesia, sino también las necesidades discretas de un pueblo que aún se recuperaba. Lo envió antes del desayuno y luego volvió al diario de encaje, que ahora descansaba en el alféizar de la ventana junto a sus orquídeas. No lo destruirían. Letitia lo había escrito por una razón, pero tampoco lo compartirán. La señorita Marple lo guardaría en su baúl una vez más, junto a otros 100 fragmentos de verdad humana. En Farncombe-on-Wilde, la vida volvió a cobrar ritmo. Las tiendas abrieron puntualmente. La campana de Santa Mildred sonó con su gracia habitual. El jardín volvió a estar animado con las risas de los niños, aunque nadie jugaba cerca de los rododendros. Y la señorita Marple reanudó sus paseos diarios. Su presencia era tan familiar que hasta los pájaros parecían reconocerla. No ofreció sermones, ni advertencias, solo alguna que otra reflexión mientras tomaban el té. Pero detrás de esos claros ojos azules, llevaba todo el peso de lo que había pasado. El viejo pecado enterrado y desenterrado, la misericordia intentada, el miedo que lo distorsionó y el amor sí. Amor que Letitia Caltorpe había extendido sin demanda ni reconocimiento. Una tarde, mientras el sol calentaba las piedras del muro del cementerio, la señorita Marple hizo una pausa en su paseo y se volvió para echar una última mirada a la vicaría. Había una figura en el jardín. Un niño, de unos 6 o 7 años, de la mano de su madre. Edith Blunt. Se quedó un momento en el mismo lugar donde Letitia la había esperado, mirando hacia el sendero del huerto. Luego, suavemente, se arrodilló y colocó una sola rosa blanca en la base de la pared del cobertizo de herramientas. La señorita Marple asintió una vez y se dio la vuelta. Farncombe-on-Wilde no lo olvidaría, pero perdurará, porque la verdad, una vez dicha, ya no necesita ser temida. Y la misericordia, una vez ofrecida, no siempre necesita ser comprendida, solo recibida. Las farolas de Farncombe-on-Wilde ardieron más tarde de lo habitual esa semana, brillando a través de las cortinas de encaje como pequeños ojos vigilantes. Aunque el pueblo había vuelto, en apariencia, a sus rutinas habituales campañas escolares, charlas en las tiendas, el tintineo de las cucharas en las tazas de té.
Aún persistía un silencio tras cada sonido familiar. El silencio que sigue a un ajuste de cuentas. La señorita Marple lo sintió profundamente en las horas posteriores al atardecer. Ese espacio tranquilo entre la cena y el sueño, cuando el día se había oscurecido pero el recuerdo aún se agitaba en los rincones. Fue durante una de esas tardes, sentada sola bajo la cálida luz de su lámpara de lectura, que abrió el diario de Letitia una vez más, no para buscar respuestas, sino para despedirse. Ya no había ningún misterio que desentrañar. La verdad se había revelado en su dolorosa simplicidad. Una madre perdida, un hijo secreto, una muerte envuelta en accidente y miedo. Y en el centro, Letitia, observadora, amable, decidida a ofrecer gracia donde el mundo no lo había hecho. Aún así, había fragmentos que valía la pena conservar. En la página final, escrita con una letra más firme que la mayoría, Letitia había escrito: pensamos en el perdón como algo que les debemos a los demás. Pero he llegado a creer que es algo que ofrecemos para no ahogarnos. La señorita Marple cerró el diario con cuidado y se levantó, llevándolo al viejo baúl de cedro de su dormitorio. Lo colocó bajo una sábana doblada y lo cerró con la pequeña llave de latón que llevaba colgada del cuello. Algunas historias, una vez contadas, pertenecían al descanso. A la mañana siguiente, un ligero golpe la sacó de sus pensamientos. En el umbral estaba el reverendo Calthorpe. Parecía mayor, aunque solo habían pasado unos días desde el funeral. El dolor tiene ese efecto, la señorita Marple lo sabía. Marca líneas más rápido que el tiempo. Me pregunto si podría entrar, dijo. Claro, respondió ella. Estaba a punto de calentar un poco de té. Se sentaron junto a la chimenea, el fuego, bajo pero reconfortante. La señorita Marple les sirvió a ambos y esperó a que el vicario ordenara sus palabras. He estado pensando en Letitia, dijo con la mirada perdida. En todo lo que no vi. No quería que lo vieras, dijo la señorita Marple con dulzura. No hasta que estuviera lista. Supongo que no suspiró. Sabía que llevaba cargas. Pero pensé que eran solo suyas. Nunca imaginé su alcance. La señorita Marple no dijo nada. Algunas verdades eran mejor conocidas que desmenuzadas. Me sigo preguntando, dijo en voz baja, si debería haber hecho algo diferente. Haber hecho más preguntas. Haber visto las cartas. Haberlas seguido al jardín ese día. Dejó escapar un suspiro que temblaba. La señorita Marple se acercó y le tocó la mano suavemente. Todos lo vemos con claridad después del hecho, reverendo. Pero Letitia tenía muy claro lo que quería. Y no compartía fácilmente cuando temía el dolor que pudiera causar. Él asintió levemente, aunque la culpa en sus ojos no se desvaneció. He decidido dimitir, dijo después de un momento. El obispo ha sido muy amable. Lo comprende. Quizás sea hora de que alguien más joven tome el hábito. La señorita Marple lo estudió con silencio. Ha servido a esta aldea con honestidad y corazón. A veces, reverendo, saber cuándo dejar ir es el acto más fiel de todos. No volvieron a hablar de Letitia. Al marcharse, echó un último vistazo a su cabaña y solo dijo, gracias, antes de desaparecer entre la suave niebla que se alzaba sobre el verde. Más tarde esa tarde, llegó una carta por correo. No tenía remitente, pero la señorita Marple reconoció la letra al instante. Dentro había una simple nota de Edith Blunt. He decidido no indagar más en el pasado. Llevó el nombre de mi madre en el corazón, y eso me basta. Mi hijo le puso una flor. Todavía no entiende por qué, pero un día le diré que fue valiente y amable, y que su memoria fue protegida por alguien que nunca la conoció, pero aún así sabía lo que importaba. Por favor, acepte esta pequeña muestra de gratitud. Dentro de la nota había una estrecha cinta de encaje color crema, hecha a mano y cosida en la esquina con las iniciales CB. La señorita Marple sonrió y colocó el encaje sobre su escritorio. Captó la luz como un hilo tejido entre la luz del sol y la sombra. Los días siguientes transcurrieron sin mayores perturbaciones. Séptima Stillwell permaneció en Bath, inaccesible por correo. La señora Liza Marlowe reanudó sus deberes sociales con menos arrogancia que antes, aunque aún se refería a la fiesta con forzada alegría. Margaret Lowe la despidió y planeó regresar a Gales.
La señorita Marple le escribió una amable recomendación, destacando su discreción, su dignidad y su capacidad para decir la verdad cuando más importaba. Harold Tistleton permaneció bajo custodia, a la espera de un proceso discreto y alejado de la vista del público. El obispo, compasivo, se aseguró de que no se hiciera ninguna declaración más allá de lo estrictamente necesario. El pueblo no necesitaba otro espectáculo. Necessitaba sanation. El primer domingo después del entierro de Leticia, St. Mildred, se celebró un sencillo servicio conmemorativo. El altar lucía un único ramo de lirios y brezo blanco. Los bancos estaban llenos, pero en un ambiente apagado, y el aire traía consigo el silencio de la reflexión más que el de la pena. La señorita Marple se sentó al fondo, discreta, contenta de observar. Cuando el cura temporal pronunció su breve sermón, habló de las cargas ocultas y del coraje sereno de quienes las llevan. Habló del perdón, no como una forma de borrarlo, sino como un camino a través del dolor. Y al terminar el servicio, nadie se apresuró a marcharse. Afuera, el cielo se había aclarado. La lluvia había cesado. De camino a casa, la señorita Marple se detuvo al borde del prado. Allí, bajo el viejo castaño, estaba sentado un niño con un papel en el regazo y un crayón en la mano. Edith estaba cerca, observando. La señorita Marple se acercó y el niño miró hacia arriba. «Estoy dibujando un jardín», dijo, «con flores, un banco y una puerta que se abre constantemente». La señorita Marple sonrió. «Ese parece un jardín muy bonito en verdad. Es para alguien que no conocí», dijo, «pero mamá dice que fue amable». La señorita Marple se agachó y observó el dibujo. En la esquina había una pequeña figura sentada en un banco bajo un árbol, con una suave sonrisa en el rostro. La niña la había dibujado con el pelo gris y una bufanda azul. «Tu abuela», dijo la señorita Marple en voz baja. El niño asintió, y en ese momento, algo se alivió en el pecho de la señorita Marple, algo que no se había dado cuenta que había estado conteniendo. Mientras caminaba hacia su casa, dejó que el silencio la envolviera como un manto. Algunos misterios terminaron con titulares, cinta policial y cierre. Pero los que más importaban terminaban en silencio, en jardines, en dibujos de niños, en encajes cosidos con cuidado, en el perdón extendido incluso a quienes no lo pidieron. Esa noche, encendió su lámpara, se sirvió una taza de té y tomó su labor de punto. Afuera, el pueblo respiraba con entusiasmo. Y la paz real, humilde, tácita regresó a Farncombe-on-Wilde. El final del verano llegó a Farncombe-on-Wilde no con una gran despedida, sino con gestos silenciosos, el ablandamiento de las rosas, el susurro temprano de las hojas al anochecer, una cierta frescura que flotaba en el aire como el tenue aroma a manzanas. Los aldeanos se desenvuelven con mayor naturalidad ahora. Los susurros se habían acallado. Las heridas habían empezado a cicatrizar, invisibles, pero no olvidadas. En su asiento junto a la ventana, la señorita Marple retomó su costumbre de contemplar el verde al caer la tarde, con una taza de té de limón junto al codo y las agujas de tejer tintineando suavemente en su regazo. El pueblo volvía a ser el mismo. Pero, como ocurre con todas las cosas que la señorita Marple llegó a comprender a lo largo de sus años, nada vuelve verdaderamente a ser lo que era. Cambia, y a veces se profundiza. Los acontecimientos de la fiesta de verano habían dejado huella, no solo en la tierra tras la vicaría o en las páginas de encaje del diario de Letitia Caltorpe, sino también en la mente de quienes la vivieron. No todas las lecciones se pronunciaron en voz alta, pero aún así arraigaron. Había pequeñas señales. Eliza Marlove ya no ocupaba el sillón central del gremio de mujeres. Seguía horneando, seguía opinando, pero ahora había cierta dulzura en ella, como si su seguridad se hubiera apagado. Le enviaron una nota discreta a Edith Bland por correo, según le dijeron a la señorita Marple, no para explicar ni justificar, sino simplemente para decirle, espero que tu jardín esté creciendo. El nombre de Séptima Stillwell, antes pronunciado con profundo desagrado, ahora solo se mencionaba en pasado. La señorita Marple recibió una breve carta suya semanas después del funeral,
enviada desde una pensión en Bath. Me fui a vivir con una vieja amiga. No por mucho tiempo. Solo lo suficiente para olvidar el sonido de mi propia voz. No sé qué significa la redención para alguien como yo. Pero creo que Letitia la encontró. Gracias por darle el final que se merecía. No había dirección de retorno. En cuanto al reverendo Calthorpe, permaneció en la vicaría hasta San Miguel, cumpliendo únicamente con las tareas más discretas de su cargo. Paseaba a diario por el cementerio. Volvió a pintar pequeños óleos de callejones del pueblo y cielos a medio terminar. La señorita Marple se cruzó con él una vez en el sendero y se dio cuenta de que había añadido un nuevo nombre en la esquina inferior de su cuaderno de bocetos. L.C. Letitia Calthorpe. Su renuncia fue aceptada con gracia y la parroquia se preparó suavemente para el cambio. Fue Margaret Lowe quien más sorprendió a la señorita Marple. El día antes de su partida, la joven llegó a la cabaña con un sencillo paquete marrón envuelto en cordel. Lo he guardado demasiado tiempo, dijo, poniéndolo en manos de la señorita Marple. Dentro estaba la bufanda, la azul de Letitia, la que tenía las campanitas plateadas cosidas en los extremos. Había sido cuidadosamente doblada y envuelta en lino, intacta desde el día de su desaparición. Lo encontré detrás de la despensa, dijo Margaret en voz baja. Creo que lo escondió allí después de la reunión en el jardín. O quizás se cayó. Pero no me atreví a decirlo. Hasta ahora, la señorita Marple no dijo nada. Se limitó a extender la mano y colocarla sobre la de la niña. Hiciste lo que pudiste, dijo ella suavemente. Margaret asintió una vez y se fue sin decir otra palabra, su figura desapareciendo por el callejón con la postura de alguien que deja atrás más que un lugar. Esa noche, la señorita Marple desarrolló el pañuelo y lo colocó sobre el respaldo de su sillón. Las campanillas emitían un leve tintineo, como el eco de algo aún vivo. El último día de Letitia estuvo lleno de buenas intenciones. No buscó drama. No pretendió provocar la furia del pasado. Ella simplemente había tratado de proteger a alguien que le recordaba demasiado a ella misma. Y aunque le había costado todo, lo había conseguido. Pero había una última visita que la señorita Marple sentía que debía hacer. Fue idea de Edith, aunque no lo dijo directamente. Una tarde, mientras estaban sentados bajo el castaño donde su hijo había dibujado su jardín, Edith mencionó el viejo cementerio de Stam, donde estaba enterrada Eleanor Bracknell. Encontré el expediente, dijo en voz baja. Estaba registrado como un error administrativo. Usaron su segundo nombre. Ella hizo una pausa y miró sus manos. No hay lápida. Solo un número. Un trozo de tierra. La señorita Marple lo comprendió inmediatamente. Fueron juntos el jueves siguiente. El tren iba lento, y el paisaje se desplegaba con una gracia pausada. El paseo desde la estación hasta el cementerio fue rápido y ventoso. Edith vestía de gris. La señorita Marple llevaba sus cómodos zapatos para caminar y un collar de perlas. Encontraron la parcela cerca del borde del terreno, debajo de un viejo tejo cuyas raíces habían agrietado el muro de piedra que delimita el terreno. No había cruz. No había nombre. Solo la impresión de algo que había sido olvidado deliberadamente. Edith permaneció en silencio por un momento, luego se arrodilló y colocó un pequeño ramo de margaritas al pie de la tierra. Traje esto, dijo y extendió una pequeña placa de bronce. La señorita Marple se inclinó. La inscripción decía, E.B. Amado en silencio. Por fin conocido. Ayudó a Edith a colocarlo con cuidado en la tierra, presionando la tierra a su alrededor con sus dedos enguantados. Al levantarse, se produjo una quietud entre ellas que parecía reverencia. Y luego, en silencio, se fueron. Durante el viaje de regreso, no hablaron de nada demasiado serio. Edith preguntó por el jardín de la señorita Marple, y la señorita Marple indaga sobre los hábitos de dibujo de su hijo. Para cuando regresaron a Farncombe, el sol comenzaba a ponerse con ricos trazos ámbar sobre los tejados. Gracias, dijo Edith en voz baja antes de despedirse. Por todo. La señorita Marple le dedicó una sonrisa. Algunas historias deben terminarse, dijo, pero las mejores dejan un hilo sin cortar, para que podamos recordar dónde se deshilache la tela. Esa noche, al encender el fuego y volver a tejer,
se encontró buscando una madeja de lana azul. Suave, familiar. Trabajó lentamente, fila por fila, dejando que sus manos encontraran nuevamente su ritmo. Afuera el viento se levantó. Y dentro, bajo el clic de las agujas y el silencio de la noche que caía, la señorita Marple susurró un solo nombre en la quietud. Leticia. Una oración. Una promesa. Y luego el hilo fue tirado hacia adelante. No cordedo. Pero continuó.